Si dejas de pagar, quitan tu música de plataformas. Porque justamente hoy en día tienes que caber en una playlist, ¿no? Tu música tiene que caber en... Antes era, pues sí, un poco de que tienes que caber en el género. Ahorita hay más géneros, más fusiones, pero de todos modos tienes que caber en una playlist, ¿no? Si no, ¿cómo te descubren? El enemigo del arte es la ausencia de límites. Okay. Y es interesante porque sí, como que los límites... Pero si te pones a pensar hay tantas posibilidades en una canción. ¿Cómo la inicias? ¿Qué tonalidad usas? ¿Qué instrumento? Claro. Inicias con la letra, inicias con la melodía, inicias con la... O sea, sí, hay tantas posibilidades que el ponerte un límite, o en este caso un reto, hace que fluya la creatividad. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de Justo a Tempo. Estamos aquí con una invitada muy especial. Ella es Mónica Sáenz, o más conocida como Monu. Aplausos, por favor. Yay. Pero ¿quién es Monu? Ella ha estado aquí en la ciudad de Guadalajara presentándose en escenarios muy importantes. Es cantante, es pianista, productora y sobre todo artista. Ella ha estado desde festivales como Sucede, como G de Luz, inclusive ha trabajado con Calaverandia y demás festivales muy importantes aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a ver su perspectiva, su trayectoria y muchísimas cosas para afrontar aquí en la industria. Bienvenida, Monu. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, me siento bien, me siento honrada de ser la invitada en su primer episodio. Honrada, perfecto, Sí. me encanta. Pues vamos a indagar más a fondo sobre ti. Échele. Perfecto, me encanta. Tenemos la duda sobre todo. Primero que nada, eres artista. Para dar el contexto, Monu ha dado clases, ha dado demás talleres y proyectos, pero siempre deja muy en claro que es artista antes que nada. Correcto. Yo quiero saber, sobre todo, ¿cómo fue el punto en el que tú llegaste de decir, ok, está padre la música, está cool, a decir, esto es lo mío y me quiero dedicar full time a ello? Okay. ¿Cómo fue ese proceso? Me encanta esa pregunta porque creo que pues los que somos artistas siempre llega como ese punto en el que dices, hiciste clic y esto es lo mío, ¿no? A mí me pasó, pues yo tuve muy poca cercanía con la música cuando era pequeña, lo cual es raro, pero mucha con la creatividad, ¿no? En juegos, juguetes, todo esto. Entonces, había un piano en mi casa, pianola, de esos viejitos todo desafinados. O sea, yo empecé tocando en uno todo desafinado. Me dio mucho la curiosidad. Ya cuando fui creciendo más adolescente, que es cuando necesitas expresarte y todo, yo vi a un chico tocando un cover y cantando y dije, creo que puedo, creo que puedo. A ver, voy a calarle. Empecé a cantar y tocar y dije, mira, se me da chido. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué tocar música de alguien más y puedo crear la mía? A ver, vamos a ver. Entonces, yo queriendo expresar un sentimiento muy específico que tenía en ese momento, hice mi primer canción. Okay. Y dije, no manches, quiero hacer esto toda mi vida. Te llegó el momento catártico, ¿no? Sí, y fue cuando hice mi primer canción, que obviamente no funciona, ¿no? Ahorita dices, ay, qué bueno que nunca salió a la luz, ¿no? Pero fue ese momento que dije, wow, o sea, puedo expresarme, puedo sacarlo con música, puedo explorar mi creatividad, puedo retarme, que es de las cosas que más me gustan. Y pasó la prepa. Y yo dije, es que no sé qué más hacer, voy a estudiar música. Y yo entré a estudiar música a una universidad con muy poquitos conocimientos musicales realmente, o sea, pero yo estaba como nerd, o sea, de que me sentaba hasta adelante para poder, cosa que en la secundaria y en la prepa yo era como que nadie me vea, que, ¿sabes? Y en la universidad ya fue como, quiero saberlo todo. Y fue cuando supe que había mucho más atrás que solo, pues, estar tocando. Y porque yo dije, a fuerzas tengo que ser pianista de concierto o algo así, ¿no? Sí, claro. Para poder vivir de la música. Pero no, me fui dando cuenta en el camino que hay muchas vertientes. Como compositora, como productora, con bandas. Yo nunca me imaginé tocar con otras personas porque siempre fue algo muy personal, muy mío, y yo siempre he sido muy introvertida, aunque a veces no parezca, pero sí soy muy ermitaña y muy, muy introvertida. Ok.
Y y sí, pues fue en la escuela donde me empecé a dar cuenta de todo eso, que por eso al dar clases ahora me veo muy reflejada, ¿no? Ujú. Que digo, ay, qué chido ahora poder ser yo la persona que ayude y que guíe a estas personas, ¿no? Sí, claro. Y al principio no me creía capaz de ser una persona como de que, ay, güey, sí voy a sacar mi música, ¿no? Mis canciones, Claro. pues. Y fue cuando empecé a tocar con otras personas, o sea, de que guerra de bandas hubo también ahí en mi escuela. Y fue donde se creó mi primera banda. O sea, así de que, ay, pues juntémonos, tocamos unas rolitas, estamos en el concurso y, funcionó bien chido, hay que seguir tocando y hay que componer y así, Tu ¿no? etapa Disney Channel acá con la banda y todo. Sí, sí, sí. Y estuvo muy padre. Me invitaron a otra banda, entonces estaban dos bandas al mismo tiempo. Y caos adolescentes, caos juveniles, hicieron que eso se acabara. Ujú, Y yo creé una nueva banda, un trío de piano, batería y bajo, ujú. que fue Frenesí, que también ya murió. Sí. Este, que fue justo en la pandemia cuando dije, ya, o sea, ya voy a hacer yo mi música, Ujú, convertirme en artista. Digo, ya te sientes artista al estar en una banda, claro. pero ahora sí como artista solista, vaya. O sea, hay que decir, yo voy a hacer mis rolas y empecé a trabajar primero con un productor y de alguna manera ni yo sabía bien qué quería, ni él sabía muy bien entenderme, pero se logró algo muy chido. Ok, Y fue ahí donde ya empecé a entrar en la etapa producer, que ya dije, ok. vámonos por acá. Pero sin dejar de lado estar componiendo porque la necesidad de expresarme, o sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahí seguirá por toda la vida, porque siento que es algo que es adentro. Mucha gente me ha dicho que ya es tarde, ¿no? Ya es tarde para que yo me dedique La a eso. típica. Sí, sí, sí. Yo no, es que si lo traes y no vas a poder huir de eso. Entonces así fue. Bendición o maldición, no sabemos, pero ahí sigue. Es lo bueno. Exactamente, sí, 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 tal cual. Me agrada mucho como tal que tengas ambas perspectivas, tanto como artista, que primero toda tu vida fue full time desde chiquita la catarsis de me encanta la música, Ujú, y tuviste toda esta experiencia para luego decidir, oye, quiero estar también detrás de, ¿no? ujú, Inclusive en la docencia, decir, oye, quiero ahora yo ujú. estar de mentora, estar apoyando. Que es curioso eso, ¿eh? Porque al principio yo o sea, le tenía un pavor a ser maestra Ok, porque decía, es que, ¿qué le voy a enseñar yo a alguien? O sea, no me sentía como muy capaz. ok, Y después también viendo que había una oportunidad económica al dar clases, claro. dije, mira, sí o sí voy a saber un poquito más que alguien que va iniciando, Ujú, que no sabe nada. claro. Entonces, ese poquito algo que yo puedo enseñarle va a ser algo ya. Entonces, ya empecé como a trabajar esta parte de decir, ok, y me puse como a estudiar más cómo enseñar, Ujú, porque no es lo mismo saberlo a saber cómo enseñarlo, claro. ¿no? Y sé que hay muy, muy buenos músicos allá afuera, pero no por eso pueden ser buenos maestros. Y no estoy diciendo que sea buena maestra, pues, pero sí creo que hay una necesidad de preparación para decir, puedo atacar diferentes ángulos en la forma en la que aprende la gente, ¿no? Claro. Hay gente que aprende más visualmente, hay gente que aprende más solo escuchando o más experimentalmente, ¿no? Me clavé mucho en ese mundo y sí me gusta mucho dar clases ahora. Ok, bien Sí. metida también en la docencia, eso me queda Sí. claro. Que lo dejé, o sea, cuando fue la pandemia, Ujú, dejé de dar clases completamente. Daba una que otra clase en mi estudio cuando lo abrí, ujú. pero después de dar clases en una academia, lo dejé completamente a un lado y de pronto este año sentí la necesidad de, quiero hacerlo otra vez. Es algo que es parte de mí y Ok. quiero hacerlo otra vez y por eso di ahí con la escuela para dar clases ahí. Oh, qué genial. Sí. Creo que a fin de cuentas es algo que también traes, ¿no? De que me gusta hablar de esto, vaya. Me Sí, gusta enseñar. qué mejor que hablar de mi pasión, o sea, qué mejor de estar hablando de música todo el Y tiempo. todavía pagado, o sea, padrísimo. Sí, 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 maravilloso.
Hablando de ello, del tema de la educación como tal, hemos también tenido unos temillas ahí últimamente en el sentido de que muchas personas se quejaban de estos maestros tipo Whiplash, que eran como demasiado sobreexigentes, demasiado dale, tírale esto. Y a lo mejor algunos maestros más new school, que son un poquito más light, más el hecho de, oye, tranquilízate, hay que indagarlo, hay que sentir. ¿Cómo fue también tu proceso? ¿Cómo sentiste tú tu escuela como tal? Sí. ¿Cómo sentiste esa presión? ¿Y cómo es que ahora tú procesas el dar clases? O sea, ¿quieres punto medio? ¿Quieres...? ¿Cómo lo manejas tú? Entiendo. Sí tuve maestros de esos. Uy. Fue difícil. Sin embargo, sí les aprendes mucho. Sí, claro. Había cosas que profes me pedían aprendérmelo de memoria para la siguiente clase y es como me lo aprendí de memoria, pero no lo entendía. Y es como algo que a mí no me encantó. Me sirvió, claro, o sea, siempre sirven las herramientas, pero digamos que no era mi forma de aprender. Justamente esta parte que te digo de atacar la educación desde diferentes ángulos, creo que es la clave. O sea, yo no me considero una maestra muy exigente. Sin embargo, sí le doy su seriedad a los temas y todo. Y trato de tener como... Por ejemplo, me di a la tarea de escribir un libro de teoría musical, porque yo en su momento no tuve un material en español que fuera, no sé, entendible. Y de hecho fue de armonía, temas de armonía, cosas que me tuve que aprender de memoria que no entendía muy bien. Ok. Que iba ya en armonía, viendo séptimas y novenas y dominantes secundarios y cosas. Y yo en el piano, o sea, a nivel técnico, de que todavía estaba viendo de que escalas y medio grooves y cosas así. Entonces, ¿Qué onda, no había yo hecho como muy bien la conexión de cómo utilizar lo que estaba viendo a lo que estaba tocando. Claro. ¿No? También es la parte de tener un plan de estudios que te tienes que adaptar a cómo va tu salón, ¿no? O sea, que no es algo tan personalizado, ¿no? Eso era como también un poquito de que era un grupo grande y era atender, pues, este es el tema y si lo entendiste bien y si no, pues, pelas, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí. Entonces, sí hubo maestros, por ejemplo, también tuve uno en ensamble que yo la estaba pasando re mal en la vida interna y sentimental. Y eso hizo que mi rendimiento bajara mucho. Y yo me acerqué con un maestro y le dije, la estoy pasando mal. O sea, con mi maestro de ensamble. Sí, claro. Y que reprobada. Así, en vez de un poco de, o sea, a ver, a lo mejor déjenme un trabajo extra o algo así. No, reprobada. Y es la única materia que reprobé. Teatro musical, por cierto. Oh, vaya. Y pues la repetí al siguiente semestre y yo muy enojada con el maestro internamente, me volvió a tocar el mismo maestro. Dije, ahora voy a hacerla mejor. Y ya me puse las pilas bien cañón, o sea, obviamente evolucionó ese estado en el que estaba. Y pum, de que ya hasta el maestro me tomaba como ejemplo para, no, acá como Moni, para que haga, no, porque era de que hacer la partitura y de que tocar en 2 teclados y qué tal. Entonces me clavé bien machín. Y sí, no estoy muy de acuerdo con que no tengas esa empatía con tu alumno, o sea, con decir, ¿sabes qué? No puedo, o sea, por ejemplo, me pasó en los exámenes recientemente. Que uno de los chicos que estaba haciendo el examen no se podía concentrar porque otro estaba hable y hable y hable. Y me dijo, ¿puedo tener los audífonos? Y yo, sí, dale. O sea, ya ves que les quité el celular a todos. Sí. Sí, pues dale. O sea, ponte tu playlist y escucha música mientras haces el examen. Porque no se podía concentrar porque otro de los de ahí no paraba de hablar. Y yo, silencio, silencio. Y no se callaba, ¿no? Y me dijo, no puedo. Yo, está bien, ponte los audífonos, ¿sabes? Vale. O sea, como tener esa empatía con decir, cada quien tiene pues una manera distinta de aprender o de percibir las cosas cuando estás en un entorno educativo, ¿no? Y esa es mi perspectiva, o sea, sí tener esa empatía, tener esa como cercanía o entendimiento de que pues no todos aprenden igual y no para todos es igual el llevar a cabo algunos temas, ¿no? Sí, claro. Me imagino que también por eso mismo
digo, ya retomando ahorita el tema de que cada uno como que tiene diferentes vertientes y aprendizajes como tal, me gusta regresar al tema ahora sí como artista, en el sentido de tú saliendo de la escuela, de aprender todos tus temas, de decir, oye, ya, me fue súper bien, o incluso desde antes, desconozco. Ajá. ¿Cómo fue tu caminar en la industria? ¿Qué dificultades has tenido? E inclusive, ¿cómo es que te abres camino en una industria tan competitiva? Sí, fíjate que para mí, mi tercer banda, que fue Frenesí Trío, fue una escuela de justo de la industria, ¿no? Ok. Porque yo la hice en mis últimos años y fue una escuela tanto de aprender a componer realmente colaborativamente. Fue una escuela para mí pianística, donde como era piano, bajo y batería, yo tenía mucho rango que abarcar, ¿no? Entonces fue escuela para eventos, fue escuela para convivir con otras personas, con otras mentes creativas. Aunque tuve otras bandas antes, al ser solo 3, es diferente, ¿sabes? Como somos poquitos, es como, a ver, ¿cómo musicalmente llenamos esto? Fue una gran banda y yo la recuerdo con mucho cariño, pero bueno, uno no elige cómo terminan las cosas. Claro. Y pues sí, hay una frase que me gusta mucho que dice que no por tener un libro, no por tener una última página deja de ser un libro hermoso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso con las cosas de mi pasado. Y pues Frenesí fue como esta pues catapulta a conocer la escena, estar en eventos, en concursos. Estuvimos en un concurso, me acuerdo, Rockstar Wars, algo se llamaba, número no sé qué. Súper. Y eran como 20 no sé cuántas bandas. Y nosotros, mira, no somos una banda de rock como tal, pero sí es como progresivo, como, ¿sabes? O sea, no es... O sea, tú piensas piano, o sea, trío, jazz, pero pues no era jazz, Sí. ¿no? Era una fusión de cosas. Que eso es también algo que me ha como seguido en mi camino, que siempre me ha costado mucho definir el género de música que estoy haciendo porque yo me voy más de la mano de recursos. Me gusta esto, me gusta que rítmicamente pues vamos a hacerlo en un compás de 7 octavos. Sí, claro. Y a ver qué sale, ¿no? Y moverle acá y que la mano izquierda haga esto y la mano derecha esto y tú haces y así, o sea, ¿sabes? Como más pensar en recursos que vamos a hacer una banda de tal y tal y tal, ¿sabes? Estás cocinando con todos los ingredientes. Exacto, que creo que le da un toque de autenticidad. O sea, creo que al nomás querer hacer música por pasión, nos hizo llegar a grandes lugares. Ok. En este concurso ganamos el primer lugar y fue increíble porque había bandas realmente increíbles, bandas de rock y así. Yo dije, pues bueno, el público va a ser muy rockero. Y era instrumental, o sea, mi banda era instrumental. O sea, sí acompañaba yo las melodías con la voz, pero no había letra. Si no era el enfoque principal, ¿va? Ajá, era completamente una banda instrumental. Ok. Y y pues empezamos así subiendo, que Frenesí Trío. Y no habíamos sacado ni el disco. O sea, ya es como que o sea, nuestra idea era estar tocando mucho. Sí, claro. Y ya que hicimos nuestra presentación del disco, invitamos a varios artistas. Ahí fue donde, te digo, empezamos a experimentar esto de organizar un evento, que también es un rollo. Es un mundo. Pero siempre habíamos estado en eventos donde había varias bandas. Ya ves que para costear un evento, pues sí tienes que tener... Guadalajara Mágico, sí. Sí, ajá. Ahí dijimos, solo vamos a hacer nosotros porque es nuestra presentación de disco. Pero sí preparamos varias de nuestras canciones intervenidas con otros artistas, con otros compañeros que admiramos. Un violinista, un chelista, otro guitarrista, porque siempre nos han dicho de que, ¿por qué no tienen guitarra? Y yo, no, pues es un trío de piano. Trío de 3, ¿no? Sí, entonces invitamos a un amigo que también toca la guitarra. Entonces invitamos también, porque como es instrumental y siempre nos ha gustado mucho, performance, o sea, unas chicas que interpretaran la canción bailando o haciendo cosas, porque hubo una en la que pusieron una manta y luz y contaban una historia con monitos mientras nosotros estábamos ahí tocando. Genial, ¿no? ok. Sí.
Entonces fue padrísimo, la verdad fue padrísimo. Después de eso ya fueron estos eventos de fiesta de la música, G de Luz. Lo de Sucede fue una experiencia para mí inolvidable de trabajar en algo realmente grande, porque es un evento del gobierno. Y con muchos artistas, o sea, algo que nos gusta mucho, que justo fue el director de mi universidad donde estudié, quien nos invitó, que dijo, es que su música queda para esto. Entonces, nuestras mismas canciones fueron intervenidas por artistas haciendo performance, como lo habíamos hecho en nuestro... Justo por eso yo creo que nos invitó, porque lo invitamos a nuestra presentación de disco y vio eso, claro. Y dijo, ellos van acá. Entonces también el mismo estarse moviendo, el mismo estarse activando, es como la gente te empieza a ubicar y empieza a decir, esto me gusta para esto. Sí, pero claro. Acá fue bien diferente porque, por ejemplo, había acrobacias, ¿no? Y estaban en brincolines estos, así, acróbatas. Y de que nosotros tocando cierta pieza... Y nos decían, tienen que esperarse tocando esto hasta que esto suceda, ¿no? Entonces era nosotros transformar nuestra música con la escena que estaba ocurriendo. Entonces fue padrísimo, la verdad fue increíble de que otra, en vez de tocar los tres, fue solo la parte de piano porque era solo una chica increíble que se llama Capilar o algo así, que la amarran del cabello y ella bailando y así... Y dijimos, bueno, esta pieza va a ser solo con piano. Sí, no claro. Va a haber batería de bajo. Y cosas así, o aquí de que la intro háganla más larga. Y cosas así. Entonces fue bien padre intervenir nuestras canciones en favor de una obra enorme, ¿no? Si algo más grande vaya de lo que estamos acostumbrados. No, y el escenario era enorme, o sea, de que subir andamios, tal. Y en el, ¿cómo se llama? En el ensayo general... sentir los fuegos así artificiales que sacaban de acá del calor y yo así, oh Dios. Concéntrate. Sí, era un tema, pero muy profesional todo. Al final, o sea, se hizo la obra en la explanada ahí de la Plaza de Liberación. Y el ensayo general, digamos, fue un jueves. Se hizo toda la obra. Padrísimo, había mucha gente porque al final es un lugar público. Sí, claro. Pero el mero día era el viernes. Y es cuando ya nos pintamos y el vestuario y todo. Performance list. Ajá. Sí. Y llovió. No. Como en la cuarta canción llovió. Y era una parte donde eran como o sea, era varias personas ahí con un traje como con tacones. Y se empezaban a resbalar ya. Ouch. Y tuvimos que cortar. Mi piano se estaba empezando a mojar. Y tuvimos que cortar. Y no se hizo. O sea, de que el verdadero evento fue el día del ensayo. Porque ya el mero día no se pudo. Cortaron todo, ni modo. Todos empezaron a ir. Recojan todos los cables. ¡Ay! Fue un caos. Caos completo. Sí. Y y sí, te digo, o sea, Frenesí fue mi maestro en este tema de conocer la industria por el lado del escenario. Sí, claro. No, ya después, al terminar ese ciclo de Frenesí en la pandemia, ya fue cuando empecé mi lado detrás, que es en la producción. Ok, ya llevas unos 5 añitos aproximadamente. Exacto, sí. Ok. Retomando en lo que venías diciendo de Frenesí, digo, me llamó mucho la atención de que andabas en el sentido de la autenticidad de tu música y de cómo no te limitabas a es que yo soy este cajoncito y ya, ¿no? Que eso está muy padre, que puedes agarrar de todos los ingredientes para cocinar lo que tú quieras, ¿no? Sí. A fin de cuentas. Pero ha habido muchísimo esta pregunta que inclusive yo con mi banda a veces me he hecho, que es el cómo compites en la industria, que a fin de cuentas, pues, industria versus el arte, ¿no? Versus la autenticidad de lo que yo quiero hacer, de lo que soy, de lo que voy a expresar, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes esta demanda? Porque tenemos como que la mala costumbre de comer, vaya, ¿no? Como músicos. Sí. Y pues bueno. Sí. Pero ¿cómo tú mantienes este balance o cómo es que tú te has guiado en tu caminar a decir, tengo mi autenticidad, pero ¿cómo le hago? Lo más importante para mí ha sido diversificar los ingresos. Eso es algo que le recomendaría a todo el mundo, sobre todo porque
La pandemia fue también maestro en muchas cosas. Sí. Decir, no puedo estar dependiendo de un solo ingreso. Que si bien nos fue muy chido con la banda, también daba clases particulares, pero en la pandemia ni eventos ni clases. Entonces dije, oh rayos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Me qué? tuve que regresar a vivir con mi mamá, ya no tenía ingresos de nada, entonces en la producción empecé en mi cuarto. Ok. Y de todos modos, pensando en general, streams en Twitch. Empecé a hacer producción en vivo en Twitch. Ok. Y así de que todos los martes y jueves, creo, eran estar haciendo streams, ¿no? Ok. Sin embargo, siempre ha sido un problema para mí eso de decir qué género hago, qué música es la que hago. Porque justamente hoy en día tienes que caber en una playlist, ¿no? Ujú. Tu música tiene que caber Antes era, pues sí, un poco de que tienes que caber en el género. Ahorita hay más géneros, más fusiones, pero de todos modos tienes que caber en una playlist, ¿no? Si no, Cajoncito. ¿cómo te descubren, no? Ujú. Y yo la verdad es que renuncié completamente a poder generar o que me descubran de esa manera, porque no quiero sacrificar la libertad creativa Ujú. por caber en un cajón, ¿no? O sea, pero eso trae sus consecuencias. Claro. Que muchas veces buscas como, "Ay, es que cómo me acerco a la gente", cosa que, bueno, hoy en día hay mucha herramienta, ¿no? De las redes sociales, pero hay muy poca ayuda, que es también parte de mi filosofía ya como productora, ¿no? O sea, poder ayudar a estos artistas, tanto que sigan siendo auténticos, como que encuentren pues más posibilidades al ayudarles a crear contenido, por ejemplo, de que, ¿sabes qué? En el estudio grabamos todo lo que se hace. Yo sé que a lo mejor no es lo más cómodo tener cámaras. Hablando de, Hablando pedimos de- perdón. pero tienes que acostumbrarte a crear contenido. O sea, lamentablemente, pero podemos lograrlo de una manera orgánica. La única diferencia es que va a haber una cámara fija ahí. La otra diferencia es que a lo mejor estaría más cómodo a oscuritas, pero vamos a tener que tener el aro de luz ahí. O sea, ¿sabes cómo hacer esas cosas a favor de que tengas material para poder promover tu música, para poder, ahora yo le digo, romantizar el proceso? Ok. Que creo que hace falta y creo que es algo que puede ayudar mucho a los artistas, romantizar el proceso. Ok. Porque con todos los problemas que hay de las plataformas digitales, las complicaciones que te pone Spotify, por ejemplo, Ok. en cuanto a de que creo que fue en el 2023 que puso la norma de que si no tenías más de 1,000 reproducciones en tu canción en el primer año, no recibías nada. Entonces eso afecta a los artistas independientes, afecta a las agregadoras, los cuales las agregadoras digitales tenían ciertos planes y ahora ya no hay un plan que ay, ¿cómo era? Ellos recibían un porcentaje de regalías a cambio de que tú subieras música sin costo. Ok. Entonces, de hecho, ese es el plan en el que yo estoy, pero ese plan ya no lo ofrecen por esos cambios de políticas de Spotify. Entonces, como todo el tiempo hay cambios y movimientos y cosas que favorecen el negocio, pero perjudican al artista, Sí. yo renuncié a eso de decir, ok, yo ya no voy a jugar el juego de la industria, voy a jugar el juego de acercarme a quien pueda acercarme a través de mis plataformas. Ujú. Quedarme con las plataformas que me sean más beneficiosas, que es uno, hacer mi página web y dos, YouTube, la verdad. Claro. Y buscar romantizar el proceso, de siempre estar como haciendo parte a la gente del proceso dentro de lo que se pueda, porque a veces te llega la inspiración y, ay, no grabé, ¿no? Sí, claro. O grabar ensayos o cosas así. Es como hacer parte a la gente
de tu proceso, entonces conectan más con tu música, aunque la música no sea a lo mejor lo que comúnmente escucharían. No sé si eso contesta tu Creo que comentario. bastante. Creo que transmites como tal lo que a ti te ha costado, lo que significa para ti, y eso hace que más gente lo valore. Quiero creer que eso es lo que me estás tratando de decir. Sí, ojalá, porque sí me ha pasado que con clientes me preguntan y me dicen, oye, ¿qué onda con cómo subo mi música? ¿O qué hago? Claro. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál agregadora digital me recomiendas? Entonces, yo vivir el proceso como artista me hace recomendarles las cosas que yo me han servido, las que no, sabes que esto a lo mejor piénsatelo. Por ejemplo, hay una agregadora digital que es por suscripción anual. Ujú. Si dejas de, que es la que tuve con mi banda Frenesí, ¿no? Si dejas de pagar, quitan tu música de plataformas. Y es como, es un desgaste, a lo mejor no representa mucho económicamente, pero es un desgaste el decir, si no pago, no va a estar mi música ahí. O Sí, sea, todo lo que trabajaste, claro. exacto, y te costó, o sea, porque la producción cuesta, ¿no? Y dices, híjole, ¿cuál es la mejor opción? Porque estaban esas tres opciones: el pagar por suscripción, Ujú. el que a cambio de regalías subieras todo gratis, y el pago por sencillo o pago por álbum, ¿no? Hoy en día les recomiendo la tercera, ¿no? De que paguen una vez y ya se aseguran de que su música esté ahí, aunque sea un poco más costoso que las otras. Ujú. Siempre váyanse por la opción de lo que entiendan, porque muchas son en inglés, muchas no tienen un buen soporte técnico. Y yo sí pensé en eso, en que fuera en español, que tuviera un soporte técnico como confiable, y me ha funcionado muy bien, pero pues te digo, ese plan en el que yo estoy ya no existe. Entonces, Por desgracia. sí. Entonces, buscar lo más empresas como más fijas, más consolidadas, porque hay muchas agregadoras nuevas todo el Sí. tiempo. Entonces, buscar como las que sean más longevas, que aunque evolucionen un poquito en el tiempo por la misma industria, pues se han mantenido, ¿no? Eso le da como seguridad a tu música, que al final, yo lo veo así, es tu legado, de alguna A manera, fin de cuentas, sí. ¿no? Ok. Que pronto sacaré una canción que habla sobre eso. Ok, estaremos pendientes. Sí. De hecho, por cierto, me habías comentado hace un tiempo que ya no tenías tus canciones en Spotify debido a estas razones que comentas. Ujú. Entonces, ¿de qué manera podría un artista emergente, perdóname, darse a conocer? O sea, ¿tú de qué manera dirías idealmente, si pudieras diseñar una plataforma o hacer algo, qué harías? Si yo tuviera los programadores para hacer, porque sí he pensado mucho, he divagado muchísimo en esto, porque no fue una decisión sencilla el quitar mi música de las 24 personas que me escuchaban. Sí pensé que en una posible solución, que ojalá alguien la haga, alguien que tenga dinero y los contactos y todo eso. Creo que sí, el secreto está en las playlists, pero no de la manera en la que las conocemos ahorita. Okay. Tú cuando haces una playlist, a lo mejor en YouTube, la haces muy diferente a como la haces en Spotify. En YouTube a lo mejor tienes música en vivo que me gusta, ¿no? O sea, ahí guardas tus conciertos que más te gustaron, ¿no? Eso es lo que me gusta de YouTube, que fusiona la parte audio con la parte video, Ujú. ¿no? Entonces creo que ahí, por ahí va todavía no tengo la respuesta, ¿no? Pero creo que por ahí va el decir video y audio es la solución. Y pues obviamente TikTok es una plataforma que me ha sorprendido, porque yo estaba muy renuente a utilizarlo. Por lo mismo que soy muy introvertida y muy no quiero que nadie me vea. Y al contrario, TikTok, ¿no? Ay, sí. Pero dije, bueno, voy a promoverme como productora. Ujú. Lo intenté como artista en algún momento y dije, no, es que no quiero. Y ahora que empecé este año a hacerlo como productora,
he encontrado que hay mucha interacción en TikTok, mucha más que en Instagram o YouTube. En YouTube te van a escuchar y escuchar y escuchar y está chido, pero poco van a interactuar. En TikTok hay mucha interacción, buena y mala. Ok, de todo. Me ha tocado comentarios interesantes, Ok. pero que le han dado a mis videos de que muchísimas vistas. Entonces, creo que el secreto está en que te compartas como persona, como banda, como proyecto Ujú. y que invites, sí, a la gente a ser parte de tu proceso. Eso es lo mejor que puedo decir ahorita porque apenas lo estoy calando. Veremos en otra temporada a lo mejor Sí, cómo nos va. ya que me vuelvan a inventar otra vez, ya les voy a decir bien. Todo lo que les dije fue falso. Ahora va lo bueno, ¿no? Este, Ok, regresando ahora sí a cuando fue pandemia, me comentaste que ahora sí que creo que a todos nos pegó muy cañón la pandemia, pero regresaste a casa y te pusiste a producir, ¿no? ujú. Digo, en un tiempo que fue bastante complicado para la mayoría de personas que estábamos pasando por esto, ¿cómo dices, voy a producir? ¿Cómo empiezas a producir con nada? O a lo mejor si ya tenías algo, pero con lo mínimo hasta tener un estudio, porque cabe agregar que Mm. Monu tiene su propio estudio aquí en Guadalajara, por si gustan ir. Sí. Pequeño comercial. Ya le haremos su comercial Ya completo. le haremos su comercial completo. Sí. Pero ¿cómo empiezas a tu home studio a un estudio como tal ya establecido? ¿Cómo fue Sí. ese proceso? Mira, yo al ya alejarme de los escenarios, Ujú. que siempre me causaban mucha ansiedad, ay, perdón. Sin embargo, estar en vivo es algo que nada, absolutamente nada en el mundo lo iguala. Estar en un escenario es mágico, pero es muy estresante. Sí. Es muy estresante. Y el forzosamente, porque no fue por voluntad, tener que ya no estar en los escenarios, hizo como en mí clic otra vez la parte de, es que yo no puedo dejar de crear música. Lo necesito. Y lo primero que hice fue un álbum de piano. Es decir, Ok. voy a hacer un álbum de piano. eh, Pensando también yo en explorar mucho mi parte pianística solo, ¿no? De hecho, se llama Solo Monk porque también hay un disco de Thelonious Monk que se llama así, entonces fue como en honor a eso. Hice 12 piezas, una en cada tonalidad, así. Ok, experimentando. Experimentando así, de que no va a ser de que todas en la misma tonalidad o algo así, ¿no? Va a ser buscar esto. Sacar un disco de piano, bueno, lo dividí en 12 EPs y presentarlo en Twitch. Órale. Sí, entonces empecé así, dije, bueno, ya que estoy aquí, voy a producir un EP aquí en Twitch. Claro. Y sí tenía yo mis monitores, que todavía los tengo, los Presonus chiquitos, una laptop y mi interfaz. Mi laptop a duras penas podía con el stream, porque ni tarjeta gráfica tenía. Que ayuda. Sí, ya después me hice de una torre ya con su tarjeta gráfica, que es la que todavía uso en el estudio. Ok. Entonces empecé con eso. Dije, voy a hacer un EP que se llama Cosmos. Pensando en que iba a ser de muchos sintes, justo por el documental de Neil deGrasse Tyson, que habla de cómo la creación del universo pensándola como en un calendario, que la creación de los humanos ya es como el diciembre de lo último, ¿sabes? O sea, de que todo lo que hay detrás. Yo traía ese trip de que, voy a hacer un EP de Cosmos. Entonces ya fue cuando me empecé a poner fijo estar así produciendo tales días, porque eso también ayuda como la constancia, ¿no? Sí, claro. Le ayuda a la gente a decir, se va a estar en vivo a esta hora, tal día, Sí, ¿no? claro. Entonces, y cumplirle, ¿no? Sí lo va a hacer. Me gustó mucho porque hice como contactos chidos. De hecho, desde mi primer stream, de que gente de Perú, gente de España. Wow. Estuvo muy cool porque conectas con gente que no, de otra forma no se puede, ¿no? Porque están ahí en Twitch. Entonces, eso también, estar en las plataformas donde está la gente es importante, Sí, ¿no? claro.
Entonces ya empecé con eso y luego dije, qué chido, pues puedo hacerlo. Realmente siempre lo estuve haciendo detrás. Aunque tuviera mis bandas, siempre estuve jugando en el DAW, en el Ableton o en el Logic. En su momento tuve Logic. Ok. Entonces siempre estuve moviéndole y haciendo arreglos y haciendo mis canciones. Tengo un mundo de canciones que no he sacado. Están guardadas en el sótano. En el baúl de los recuerdos. Nah. He ido sacándolas poco a poco. Ujú. Realmente siempre quise estarle moviendo, ¿no? Y ahí en la pandemia, donde ya no tenías otra opción más que moverle, más que hacerle, pues dije, órale va, le doy. Y se me facilitó mucho porque obviamente en la carrera estudié muchas cosas sobre eso, ¿no? Lo que no te enseñan en la carrera, lo que no me enseñaron fue cómo hacer los streams, que créeme que es un rollo, toda la vinculación del audio con el, o sea, sacar el audio del DAW, del programa, al OBS, del OBS a Twitch. Entonces es como una onda bien complicada. Cositas. Que tuve que ver 1000 videos para aprender. Pero ya después dije, esto me encantó. Quiero hacerlo con la música de alguien más. Entonces, de hecho, con un amigo español que él seguido hace es cantautor, seguido hace sus streams también, tocando sus canciones. Le dije, oiga, porque bueno, es un señor. Ok. Puedo hacer, bueno, sí me dijo que no le dijera de Valentín Dacova. Saludos a Valentín Dacova. Saludos a Valentín. Le dije, me gustaría hacerle un remix a su canción, ¿no? Entonces, si tiene los stems o los tracks que pudiera facilitarme para poder hacerlo. Pum, ya lo hice y luego grabé su reacción. Wow. Sí, hay que subirlo, le encantó. Y dije, esto me gusta trabajar con otras personas a través de la producción, ¿no? Sí, claro. Y dije, voy a hacer mi estudio. Ya, o sea, no quiero recibir gente en mi cuarto, obviamente. Sé que mucha gente hace eso, bedroom studio. O sea, en mi home studio. Pero yo estaba tan saturada por la pandemia de estar en mi cuarto. O sea, es de verdad que todo el día estaba ahí. Sí. Y está tu cama y está mi setup, ¿no? De mi estudio. Era muy fácil irme a dormir, ¿no? Sí. O sea, es como... Ya fue. Ya no quiero estar en mi cuarto. Entonces, coincidió que al lado de la oficina de mi mamá estaba este edificio. Ok. Cerca de aquí, oficinas en renta. Voy a ir a ver. Dijo, me está llamando, ¿no? Ahí. Cabe destacar que esto yo lo empecé a hacer con un socio. Ok. Que ahorita ya no somos socios. Ya cada quien tiene su estudio. Por su lado. Muy bien. Pero yo fui sola a ver este lugar. De hecho, hice algunos streams con este socio. Uh-huh. Pero empezamos el estudio juntos. O sea, de que yo lo fui a ver, le dije, mira, yo fui a ver este espacio, para mí es el mejor. Podemos ir a ver otros, podemos preguntar precios. Lo hicimos y esa fue la mejor opción en cuanto a precio. Y arrancamos juntos. Fue muy agradable y muy grato y muy, no sé, enriquecedor hacerlo con alguien más. Sí, claro. Porque, número uno, se dividen los gastos, aunque también las ganancias. Por eso, como negocio, estuvo complicado. Él cubría ciertas áreas, yo cubría otras áreas en la producción. Hay áreas que cubríamos juntos. Entonces estuvo muy padre iniciar con él. Ya después pues no funcionó y empecé mi propio camino, ¿no? Y fue así como dije, me encanta estar de este lado porque ahora no solo me reto con mi música, sino me reto con la música de otras personas, ¿no? Ok. Eso fue algo para mí como wow, de que llega alguien y quiero, o sea, yo soy rockero de los 70s, pero quiero mezcla con trap. Órale, va. Y es como, ves cómo hacer que funcione, ¿no? Sí. Se me hace muy chido. A mí me gustan mucho los retos. En su momento voy a sacar un libro de composición que llevo escribiendo, o no sé si lo saque porque, no sé, siempre evolucionas, ¿no? Evolucionará la idea. Que hay una frase que dijo un director que me gusta mucho, que el enemigo del arte es la ausencia de límites. Ok. Y es interesante porque sí, como que los límites, pero si te pones a pensar
hay tantas posibilidades en una canción. ¿Cómo la inicias? ¿Qué tonalidad usas? ¿Qué instrumento? Claro. Inicias con la letra, inicias con la melodía, inicias con la... O sea, Sí, ¿qué hay haces? tantas posibilidades que el ponerte un límite, o en este caso un reto, hace que fluya la creatividad, ¿sabes? O sea, realmente es como... yo misma empecé a retarme como, ok, voy a hacer, por ejemplo, ¿cómo sería si hago un reggaetón en 6 octavos? Ok. Entonces, ponerte ese reto de decir, ok, va a tener como la vibe, pero no es, porque en un reggaetón no es en 6 octavos, ¿no? Ujú. Perdón si hablo de cosas muy técnicas, pues, pero... Pondremos notas aclaratorias, no pasa ok. nada. Ahora con la música que me retan las personas, para mí es eso, ¿no? Como ponerme un límite para explotar mi creatividad. Sí, claro. Y a ustedes les hago lo mismo en clases de que, a ver, hagan algo triste, por ejemplo. Es como, podrías hacer cualquier cosa, pero te estoy pidiendo que sea algo que tenga una vibe triste. Sí, ¿no? claro. O sea, y a ti te dices, ay, te pone en conflicto, como logro algo triste. Es por eso que estudiar sirve mucho. Estudien música, estudien armonía. No te limita, porque hay muchos que dicen que ay, estudiar ya me quitó mi esencia y me quitó mi vibe, ¿no? Pero no, realmente te da mucho vocabulario, que es como, pues al final es un lenguaje, ¿no? Sí, ¿qué estás haciendo, no? A fin de cuentas. Sí, exacto. Sabes qué estás haciendo, sabes cómo utilizarlo, sabes a qué suena, entonces puedes como lograr más cosas, ¿no? Claro. Esa es la onda. Que me reten. Por eso llegué a estar donde estoy. Dice, a ver si es cierto, ¿no? Sí. Ok, eso está genial. De hecho, hablando de retos, precisamente, digo, se me hace una pregunta interesante porque no he notado tantas productoras mujeres en la industria. Mm, ¿Cómo a ti, como mujer, cómo has visto ese caminar también en la industria? ¿Ha sido diferente? ¿No lo has notado? sí ha habido algo que recibo sobre todo de mis clientes Ujú. y de mis clientas mujeres sobre todo, que cuando han trabajado con otros productores no hay justamente esta empatía o este interés. No sé si es por mi personalidad o sea realmente porque soy mujer, no sé. ¿Quién sabe? El hecho de que genuinamente me interesa que la persona esté contenta con el resultado. Porque hay, lo sabrás, hay mucho ego de por medio Esta industria, en esta sí. industria. Entonces, siento que hay muchos productores con ego que dicen, yo voy a hacer que tu canción suene acá. Ujú, Pero al final hizo lo que él quiso, no lo que el artista quería. ujú. Y yo estoy más en el trip de lograr, o sea, mi reto es lograr que tú estés contenta con el resultado, con tu música, que digas, sí, me encantó y que la experiencia estés cómoda, estés a gusto. Me fijo mucho en eso, en la experiencia en mi estudio, ¿no? De que, Ujú. oye, un tecito, estás tranquilo, porque Ujú. sabes que es un poco, puede ser abrumador llegar a un estudio y decir, ay, güey, estoy nervioso y me van a escuchar y se va a grabar y tal, y puede ser como muy Va a quedar abrumador. para siempre y para la eternidad. Ajá, y yo trato de que la gente se sienta a gusto, también preparándolos como de que, sabes que vamos a grabar voces en 2 semanas, o bueno, por lo menos una semana, no tomes, no te desveles, como cuida tu voz, pues, ¿no? O Sí, sea, no te básicamente. expongas a cambios extremos de temperaturas, ¿sabes? Como tratar de acompañarlos en el proceso para que el día de la grabación se sientan tranquilos, se sientan a gustos y con el potencial, ¿no? De que también si yo llego a exigirles algo, puedan hacerlo. Claro. Entonces, sí me ha pasado eso, que me dicen que con otros productores no habían sentido como ese interés o esa empatía en su música o en su proyecto, vaya. Ujú. Eso es como que lo que más me han comentado, que sí hay pocas mujeres y que no habían sentido pues sí, acompañamiento, conexión. Conexión, claro. Mm, Ok, sí hace sí. una diferencia. Esperemos que haya más productoras mujeres, que haya más Esperemos que que se sí. animen. Y sí las hay por ahí, nomás estamos escondidas. Tan camuflajeadas. Ujú. Ok. Me llama mucho la atención todo lo que nos platicas porque siento que eres sobre todo un ejemplo de resiliencia, de determinación, de decir, como ya lo traes ahí, puede ser que ya te tumbó la economía o algún problema emocional o lo que tú quieras, pero al menos relaciono que siempre vuelves a la música, ¿no? Siempre Es que la música vuelves. me salva.
Claro, sobre todo, creo que no eres la única y Sí, mucha gente, pero sí. sí. Me encanta como todo esto que has logrado a través precisamente de la resiliencia y por el amor que le tienes al arte. Pero si tú pudieras como que aconsejarte a ti misma cuando estás empezando, a esa Monu chiquita que está diciendo, ay, esto es lo mío, ¿qué le dirías? Mm, ¿Qué le diría? A lo mejor lo que he estado haciendo, que no te rindas y no sueltes la música, no la sueltes, porque te salva, o sea, la música te salva. En la pandemia sí me llegué a cuestionar como de que, ¿qué hago? O sea, neta, ¿qué va a pasar? Porque había tanta incertidumbre, ¿no? Ujú. Que de hecho me detonó mucha ansiedad. Este, que sí no sabía y lo que me diría a mí misma o lo que le diría a otras personas y les digo es que no suelten la música. Es que sé que necesitas dinero, que a lo mejor no te va a dar al inicio la música, pero lo que tú le dediques a la música te lo regresa. Te lo regresa en experiencia, en realización, en economía, si lo sabes manejar. Te lo regresa de muchas formas muy gratificantes y que al final la vida se trata de eso, de que tú vengas a experimentar tus dones, pues sí, que vengas a experimentar la vida y que la disfrutes, ¿no? Porque hay dificultades y en las dificultades está el crecimiento, ¿no? Pero creo que si no sueltas, o sea, si no sueltas esa parte de ti, porque los músicos nunca dejan de ser músicos. No, Si no sueltas esa parte de ti, vas a tener grandes recompensas a modo vivencial, en tu felicidad, en tu salud, ¿no? En todo eso, o sea, porque es parte es que como no me puedo ya imaginar lo traes. no hacer canciones sobre lo que me pasa, o sea, ¿sabes? Porque es como, es que así me expreso, así Claro. lo saco, ¿no? Aunque vayan a terapia también. Vayan a terapia y si necesitan ir al psicólogo, psiquiatra, háganlo, cuiden su salud mental, es muy importante porque los músicos somos muy sensibles y tendemos a tener problemas de depresión, de ansiedad y hay que cuidar mucho la salud mental. Confirmo. Puedo dar Sí. fe de eso. Sí, o sea, no suelten la música, pero cuiden mucho su salud mental. Hay un balance por ahí. Sí, eso sería lo que le diría. Ok. Sí. Bueno, ahorita estamos llegando al final de tiempo. Muy bien. Más que nada me llevo mucho la resiliencia que tienes y todo tu caminar. Te agradezco muchísimo que hayas venido a este que es el primer capítulo. Gracias por invitarme. Es un gusto. Y para las personitas que nos van a estar viendo, ¿dónde te pueden encontrar si no es en Spotify? Mientras, ¿por dónde estás? YouTube, Monu Music, Monu con doble N. Mi estudio está arrancando como una nueva etapa. Se llama Shinoto Music Studio. Shinoto, me gusta explicar por qué. Viene de dos kanjis en japonés, que es Shin es como verdadero, Oto sonido verdadero o sonido real, ¿no? Entonces me gusta esa parte, como integrarla en la experiencia misma de mi estudio. Entonces Shinoto Music Studio, Monu Music en YouTube y en mi página web, monomusic.com. Monomusic.com. Así Ok, vayan todos a Shinoto Music a grabar, recuerden. Saquen sus... Serán bienvenidos y tendrán un acompañamiento muy genuino. Una grata experiencia. Ok, pues entonces esto fue todo por hoy. Te agradecemos muchísimo por haber venido a acompañarnos, a compartir de tu tiempo un dominguito. Sí. Entonces, les deseamos también que se hayan llevado mucho de Monu y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Esto es Justo a Tempo.